Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Vaya, Nerea. En Madrid, mi niña, Oye, qué alegría, qué a por gusto favor, que estás, qué justo bien. que han pasado ya los ondas del podcast, que los has presentado tú fantásticamente, Es Nerea. mentira, eso vienen en el futuro, los ondas del podcast. Bueno, Los presento es que con Samantha Hudson. La realidad es que fueron ayer miércoles y la verdad... Y todo salió bien. Vamos a Como hacer todo el, es un- el claro, presente como- bíblico este que dicen las hijas de Felipe. Exacto. En plan, hechos consumados. Hechos consumados. Todo ha ido bien. Jordi Wild se ha llevado su premio. Laura Scans también. Tranquilamente. Pues un besito para ellos. Un besito muy grande. Nerea, como tenemos que ir así rápidamente, pues Tenemos un tema hoy tenemos, buenísimo. tenemos un tema fantástico que no te puedes despegar, que básicamente viene a explicar la conexión y la financiación que tiene la ultraderecha en torno a ciertos mensajes, como la familia nuclear, alrededor de Europa. Así que no te desprendas de este episodio. Pero antes, lo que ha pasado estos días. Lo que ha pasado estos días. ¿Qué ha pasado, Nerea? Pues muy brevemente, porque queremos hacer un especial, que el gobierno tramita el indulto a las 6 de Suiza. ¿Quiénes son las 6 de Suiza? Pues unas sindicalistas, unas trabajadoras de una pastelería de Gijón que tienen un conflicto laboral con su jefe, que empiezan a hacer piquetes, protestas, bueno, algo que está amparado por la ley y que derivan en una denuncia del propio empresario a ellas, o sea, el mundo al revés, en una condena a prisión, en multas a las trabajadoras y al sindicato. El Tribunal Supremo confirma la sentencia, el Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo y el sindicato quiere llevar el tema al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué es esto? Desincentivación de la organización laboral y sindical y vamos, Bueno, y criminalización del derecho a huelga. Y eso, mi niña, no se puede consentir. Tenemos que decir que el Gobierno de España va a tramitar, o sea, bueno, según Díaz, va a tramitar el indulto y no obstante, pues como regresaremos en septiembre, Nerea, si todo va bien. O sea, que decirte una vez que pasen unos cuantos Sí, no me episodios jodas, más. que ya hemos tenido sustos en verano. No, eso es verdad, es verdad. Claro, no, va a ir todo bueno, bien. Que estoy en contacto ahora mismo con la abogada de CNT que lleva las 6 de Suiza, que está interesada en que vengamos aquí también a hacer un poquito de presión mediática, se les acompañará en este proceso, por supuesto que sí, claro que sí, compañeras, y como queremos dedicarle un episodio ad hoc, pues hija, ampliaremos Ya os en iremos septiembre. contando. Se cae un falso techo del hospital Isabel Zendal que Pero- medía como 100 metros, tía, o sea, como una hectárea de pladur, trocotro, aquello. Afortunadamente no hay pacientes. 100 metros cuadrados volando por ahí por Valdebebas, como las gaviotas del Partido Popular. Y Joder, bueno, y no fue pues ya está. barato. El hospital de Pandemiacs, y fue inaugurado en 2020 en un tiempo récord. El coste inicial era de 50 millones, pero la cifra se multiplicó por 6 y aún así O sea, se les cae a 153 trozo. millones de euros el Isabel Zendal, que básicamente tiene menos resistencia que tu campaña del camping de la quechua del de Caldón este verano de 30 euros. Que tu sombrilla, un poco. Ya sabéis cómo funcionan las cosas en la Comunidad de Madrid, cómo la soluciona Ayuso. Falta financiación en universidad, ladrillo. En sanidad, ladrillo. Servicios públicos, ladrillo. Faltan árboles, pongamos ladrillo. Todo ladrillo. O, como en este caso, pues nada, ese techo hecho, supongo, de Doritos y pasta de dientes. Siguiente, bueno, esto, claro, ya me estoy riendo, Nerea, pero no tiene nada de gracia y de hecho creo que tengo como mucha ansiedad anticipatoria de esta, por estar haciendo todo el rato tratamiento de noticias. Vamos a perder la cabeza porque se ha aprobado esa mega ley de Trump que quita impuestos a los ricos y ayudas a los pobres. O sea, ya directamente se llama la ley se llama directamente grande y bella, o sea, no se ha andado con chiquitas, o sea, esto todo está pareciendo un simulacro de incendio continuamente. Y bueno, pues es uno de los mayores cambios en la política económica estadounidense en las últimas décadas y lo que pretende, pues básicamente es eso, beneficiar a las grandes corporaciones, recortar históricamente algo de todos los programas sociales, especialmente en los seguros médicos para personas con bajos recursos.
Y bueno, pues básicamente este es un poco el plan. Transferencia de riqueza. Es como redistribución de riqueza, pero desde los que tienen menos a los que tienen más. Funciona un poco al revés de lo que debería funcionar. Hay un personajillo que nos está resultando interesante, que es el candidato a la alcaldía de Nueva York, que parece como la única voz relevante en la oposición a Trump, que se llama Zohran Mamdani. Y este tío ha dicho que Trump está intentando atacarle diciendo que es un socialista, que en Estados Unidos es prácticamente un insulto, que es un inmigrante, que bueno, le ataca por su procedencia, dónde nació, el color de su piel. Nos preguntamos además si las personas naturalizadas en Estados Unidos a estas alturas de la película y del nivel de autoritarismo que maneja Trump, a lo mejor sencillamente las puede largar, porque ya lo ha querido intentar. Esto... En este saco estaría Zohran Mamdani, por ejemplo, pero también estaría Elon Musk, mi niño que nació en Sudáfrica. Pues lo que dice este Zohran Mamdani es: no os dejéis engañar, que esto lo hace la ultraderecha todo el rato, que os hace el lío, os quiere hacer el lío. No os dejéis engañar, que este señor no está contra mí por racista ni por venir de otra parte. Lo que está intentando distraeros es de lo que prometió, que era la defensa de la clase trabajadora, y está haciendo exactamente lo contrario. Él os prometió la defensa de la clase trabajadora y lo que está haciendo es transferir riqueza, derechos, mínimas coberturas sanitarias públicas a los de arriba, bajando impuestos a los de arriba. Así que, bueno, sois gilipollas. Y sigue financiando, de hecho, al ICE, que es pues ese espacio que bueno, básicamente promociona la ley de deportación, que desde que asumió Trump el mandato, pues asciende ya a más de 200.000 personas y 53.000 bajo detención. Entonces, bueno, pues ahora mismo este elemento publicitario, este organismo que recibe muchísima financiación, pues sigue siendo uno de los grandes bastiones de control migratorio. Y hablando de control migratorio, Vox ha pedido la deportación masiva de inmigrantes. Este lunes la diputada de Vox, Rocío de Mer, que la estamos viendo cada vez un poco más. Rocío de Mer, ¿qué apellido? Es un apellido tipo Sánchez, García, no sé, ¿no? De Mer, claro. De Mer, sí, súper español este apellido. Ha dicho que bueno, es necesario en España un proceso de deportación masiva de inmigrantes. Es necesario, ya es como de todos los problemas que tenemos, este pasa a ser el número 1 para preservar, atención, abra los oídos, la identidad española. ¡Hala! A tomar por culo. Denuncian que si en los años 90 el porcentaje de población extranjera en nuestro país era más o menos entre el 1 o el 2, hoy ya estamos asistiendo a millones y millones de personas que vinieron desde los años 90 hasta hoy, alentados por el bipartidismo. Y que nada, que para casa, ellos y sus hijos. Vale, esto está basado en varias falacias. La primera es que lo pueden hacer por la ordenación europea, no lo pueden hacer de ninguna manera. De nuevo se están prometiendo cosas que nunca van a pasar, y aquí me dirijo a la juventud seducida por la ultraderecha. La siguiente es que existió una España originalmente blanca nuclear. Es mentira, España siempre ha sido plurirracial. Total. En la Reconquista hubo que conquistar, no que reconquistar. No había un estadio previo de unidad católica y blanca. Otra falacia es relacionar la inmigración con la delincuencia. Puedes relacionar la inmigración con la economía sumergida, por ejemplo, con la explotación, con la persona que levanta de la silla de ruedas a tu abuela prácticamente gratis, con la gente que curra en los invernaderos, servicios, todo eso. Ahí total. Sí está la gente migrante. Otra falacia es que esta gente no tiene derecho a moverse, como si Europa y Estados Unidos no fueran responsables directos de la pobreza y de la inestabilidad del sur global. Total. Recomiendo aquí nuestro capítulo de Senegal, en el que te explicamos que el aumento de la migración senegalesa a las Canarias está directamente relacionado con el expolio de la pesca en sus aguas por empresas estadounidenses y europeas. Y todo esto además te lo intenta colar, insisto, una persona que se apellida de Mer, no se apellida Sánchez. Rosy, tú eres de España, pero España no es tuya, cariño, te informo. Pues nada, Nerea, mucho tiene que ver esta última noticia precisamente con el tema del día. El tema del día. Y es que, queridas mejorcitas, queríamos presentaros un podcast que nos ha parecido fantástico, del que hemos aprendido muchísimo y que nos va a ayudar a analizar una de sus autoras. La familia correcta,
que así se llama, es una serie internacional de 6 episodios que analiza pues cómo una red de ultraderecha ha tomado el cuerpo de la mujer como epicentro de una batalla cultural y política. Son 4 periodistas de 3 países que realizan durante un año un viaje por Europa para entender pues quiénes integran este movimiento político, de dónde viene, cómo se extienden sus conexiones, qué políticas públicas han puesto en marcha y qué consecuencias existen también para las mujeres y las personas LGTBIQ+. Algo que venimos tratando Nerea y yo pues a lo largo de toda la temporada realmente, ¿no? Porque pues cuando nosotros mencionábamos chicas, que esto de los fascismos es un movimiento internacional financiado, organizado, con grandes capitales, que no solamente son Orbán, Milei, no, o sea, hay una filosofía, además, por cierto, o sea, y hay como un planteamiento como muy tasado y muy direccionado de los fascismos clásicos europeos, por así decir, y bueno, pues vamos a hacer este análisis de este modelo de ultraderecha de defensa de familia que nos parecía tan en el centro de todo eso, Inés, y esto es lo más interesante, está la familia, y cuando hablamos del auge de la ultraderecha y parece que son cosas diferentes, la lucha contra el derecho al aborto, la eliminación de derechos de personas LGTBI, el racismo, la teoría del gran reemplazo, y en realidad todo forma parte de lo mismo y es como una especie de entramado ideológico que viene de los mismos lugares y que, como dices, pues es una internacional. Tenemos con nosotras a Elsa Cabria, que es periodista del País Audio, que escribe y narra este podcast junto con Francesca Berardi y Claudia Torrisi, y la húngara, ellas dos son italianas, y la húngara Lili Rutai. El podcast se ha estrenado simultáneamente en 7 idiomas y es, aparte de una maravilla, o sea, es un recorrido tan imbricado, tan complejo, pero tan bien hecho, porque vosotras lo que vais haciendo es moveros de Hungría a Italia, a Polonia, a España, a esos foros de las familias, desde lo más pequeño a lo más grande, y se va desgranando perfectamente que todo forma parte de lo mismo, ¿no? Que es como que todo sale de una misma fuente. ¿Cómo ha sido este trabajo, Elsa? Hola a las dos. El trabajo ha sido complicado, porque también al final puedes partir de la idea de que son hechos aislados, que vosotras lo tenéis claro, pero creo que hay mucha gente que cada una se queda en la mirada de su propio país, sea España, sea Francia, sea Polonia, y como, esto pasa, la extrema derecha pues ahora tiene un poco más de poder, bueno, ahora están en el gobierno. En lugar de entender que literalmente es una red, que sí están organizados, que esto no viene de ayer, no viene de después de la pandemia, esto tiene un recorrido de mucho tiempo en el que está involucrado en cierto punto el Vaticano, en el que está involucrado, por supuesto, Estados Unidos como líder espiritual, sobre todo Trump, o Steve Bannon, que es un recorrido de largo aliento, que se han esforzado mucho. Lo que pasa es que han encontrado su momentum, y su momentum es ahora. Vamos a hacer, yo creo que un repaso, si os parece bien, un poco, porque cronológicamente tiene mucho sentido. Episodio por episodio, porque está muy pensada la estructura, sí. Realmente. Es que además es que es muy difícil, si no, seguirlo. ¿Por qué decides empezar en este evento organizado? Ellos se mueven por eventos. Estos eventos, Inés y yo, ¿verdad? Los estamos hablando en Saldremos Mejores muchas veces, como estos eventos de ultraderecha, antiabortistas, por las familias, y realmente, de verdad, forman todo parte del mismo entramado. En el primer capítulo hablas de la Red Política por los Valores, que reúne a representantes de 40 países en defensa de la familia tradicional. La familia correcta. El podcast se llama La Familia Correcta. En el centro de todo esto está La Familia Correcta. ¿Qué es esta organización y quién es Brian Brown? Cuéntanos. Bueno, pues la organización básicamente es una de estas redes que le ponen un nombre aparentemente inocuo, ¿no? No pasa nada, Red Política por los Valores, pues suena pues todo bien, todo en orden, y esas 40 países que están representados es que son un montón, o sea, son países de Latinoamérica, eminentemente Europa, esas son las redes que más importa conectar. Y ahí está el punto de España, que diréis, es que España todavía no tiene tanta fuerza, lo hablaremos después, pero lo importante de España y lo importante de Vox ahí, en la Red Política por los Valores, es ejercer de puente entre Europa y Latinoamérica. Ese es el papel que quieren, sobre todo desde Hungría, que es el faro de toda esta estructura. La red nació en 2014, en paralelo a Vox. Nació en Nueva York, en una sede de las Naciones Unidas, en una oficina. Y en principio
fue bastante silenciosa, no la conocíamos apenas. Iban haciendo sus congresos, sus charlas, la creó el amigo Mayor Oreja, que de hecho estaba en el evento al que fuimos en el primer episodio en Madrid. Y a día de hoy sí tiene relevancia porque básicamente sincroniza fuerzas. Es decir, no es la única red, hay muchísimas más. Lo importante es que tengan nombres que parezca que son... Inocuos. Inocuos, claro. es que es la palabra. Y que son un poco confusos, que parece que no tienen ningún problema. Y elegimos este evento porque nos parecía como un buen punto de partida para entender desde el desconcierto. Es decir, si hubiéramos empezado la serie analizando alguno de los fenómenos que les interesa desde el punto de vista de la retórica, analizar, pues quizás hubiera sido más complicado para el oyente. Y la idea era... Así se organizan, se encuentran en este tipo de espacios. José Antonio Cast, que es un líder de ultraderecha chileno, que es el que preside ahora la red, pues de hecho decía en el evento, juntaros, hablad, les decía a los políticos, haced redes. Es decir, está en el inicio y en la base de lo que quieren hacer, que es seguir tejiendo redes. Elsa, esto es pues una convención que dura, entiendo, varios días, o no sé si dura solamente uno. ¿Y cuáles son los puntos que se tratan principalmente? O sea, ¿qué es lo que os empieza a vosotras a llamar la atención de el panfleto que se ofrece allí? Yo creo que el orden del día era darse la razón los unos a los otros, básicamente. Y digo los unos a los otros porque eminentemente, para sorpresa de nadie, eran hombres. Había muy pocas mujeres y las pocas que había... también había políticas africanas, eso me acuerdo de Uganda. Y el manual, digamos, de siempre tradicional en parte y ciertas palabras nuevas que quieren instalar. Digamos, históricamente la extrema derecha en los últimos 20 años se enfocaba más en... anti, es decir, antiaborto. Y lo que entendieron, que lo hicieron muy bien, y por eso muchas analistas feministas dicen que han ganado la batalla por el relato precisamente porque han logrado inocular en la cabeza de la gente conceptos, claro, que en principio, primero, no son malos, como la familia, no tiene nada de malo, pero se les han apropiado. Entonces, si la familia lo representa en la familia correcta, la extrema derecha, bueno, pues esta gente me puede representar. Si hubo algo que nos llamó la atención, que fue el hallazgo de ese primer episodio, sin destripar demasiado, ahí entendimos el papel de Hungría. Duró 2 días. En teoría era una conferencia de un día, pero la noche antes se hizo un evento en el Teatro Real, que nos esforzamos mucho en entender cómo se había hecho ahí. Destinaban ese espacio público, ¿no? Claro, se supone gentes. Alquilan salas y ahí, pues hasta ahí dices, de acuerdo, pero de nuevo vamos un poco con la idea de lo que importa, lo que no importa. Es decir, tú como institución podrías decir, bueno, esto es un poco cuestionable. Bueno, pues ahí pasó, igual que pasó por el Senado, ojo, que en el Senado también les dieron el ok, en una comisión que lo pidieron el PP y Vox, y luego el PP dijo, ay, es que no me di cuenta que me pidieron este espacio. Entonces, a mí me parece que ese tipo de pasos son relevantes. No son, es que pasan desapercibidos. Claro, pasa, y sobre todo que, igual que las palabras que lo has dicho, yo creo que también es la clave, no es inocente el lenguaje que se está utilizando. Si tú dices anti, es que nos atacan, o sea, claro, eso suena violento, sin embargo, la familia, provida, claro, tú dices, hombre, claro, pues ¿quién no va a querer vivir, ¿no? Frente a morir? Y este tipo de ideas pues van calando evidentemente en el dominio del relato y los espacios. Es que eso es tan importante como lo que nos ocurre, pues que aquí también lo hemos mencionado en muchas ocasiones, con los espacios de las propias ciudades, a nivel verde, a nivel desplazamientos, a nivel qué concesiones públicas están haciendo, a qué empresas, en qué sitios. Entonces, claro, evidentemente que en el Teatro Real, que es un lugar, pues yo creo que con bastante dignidad, que no le cede a lo mejor una sala a McDonald's, ¿no? Porque se las está cediendo a estos señores. ¿No se han leído algo? ¿Es por una falta a lo mejor de criterio o de...? Es que son muy misteriosos también. Es que tú también hablas de que son un poco misteriosos. Yo, que sepáis que pregunté. O sea, yo pregunté al Teatro Real, pero bueno, no dieron respuesta. No dieron respuesta. O no insistí suficiente, yo no lo sé. Quedó por escrito, que conste. Pero... no era menor, era un evento organizado por Hungría, por el gobierno húngaro, en nombre y defensa del señor Víctor Orbán, y tú te hacías la pregunta y dices, vamos a ver, esto no era un evento en el Senado español, nos lo planteábamos un montón, que puede sonar naif, pero era como de, ¿qué hacen organizando un evento en Madrid que en realidad está auspiciado y patrocinado por Hungría?
claro, terminas el podcast y lo vas entendiendo, pero de todas maneras la pregunta creo que es válida, ¿no? Es como de ¿por qué? Bueno, hay una parte de que Vox no tiene el poder que pueden tener otros partidos políticos en Europa, de extrema derecha, pero igual no deja de ser raro. Y no es menor, sobre todo. Hungría, núcleo irradiador dentro de Europa por la defensa. Además, lo decía Inés, ¿no? Son mensajes muy positivos. Víctor Orbán ha hecho de la defensa de la familia, de un determinado tipo de familia, el centro de su política, ¿no? O sea, el centro de su proyecto político y social, hasta el punto de que ha dedicado muchísima pasta a que las mujeres tengan más hijos, da exenciones fiscales de por vida a las que tienen hijos y da préstamos en unas condiciones muy favorables, pero eso significa, ahora nos vamos a Hungría, pero hay un dato tremendamente curioso y que además yo no había pensado, y de repente escuchando el capítulo dices, bueno, esto está bien, ¿no? Si quieres tener críos y es como una ayuda social. Es una ayuda social, te permiten cuidarles, tienes bajas maternales muy favorables. Bueno, si los hijos son una fuente de ingresos económicos, a lo mejor te encuentras con la situación de que eres la fábrica de tu marido, con el que igual no estás bien, pero si te divorcias, esos préstamos pasan a tener un precio de mercado, con lo cual ya no los puedes pagar y los tienes que devolver a precio de mercado y además en un tiempo récord, porque el Estado, que te ha premiado por tener hijos, te castiga por separarte de tu pareja, sea tu pareja un maltratador o alguien con quien no quieres estar. O sea, eso es lo que está pasando ahora mismo en Hungría. Tienes que devolver la pasta. Tienes que devolver la pasta esa de los pasta hijos, te pagan por los hijos, a ti y a tu marido, y tienes que devolver la pasta en el caso de que te separes. Es increíble. Es que es muy loco, porque no era... Cuando llegamos a Hungría, fuimos en un par de ocasiones, no teníamos ninguna de las compañeras, ni las italianas, ni yo, idea de estas consecuencias. Es decir, en principio, pues fenomenal, ¿no? Políticas familiares desarrolladas. Eso sí, el objetivo es evitar el declive demográfico, que esto también es parte fundamental de todo el discurso de esta gente. Están agobiadísimos. Desviar la pretensión real que tienen a otra cuestión. Sí. Que es la demografía. Sí, y que sobre todo que no suene mal, ¿no? Demografía. Es una palabra pues que no tiene ningún asunto, ¿no? Pero están preocupadísimos por la demografía. Bueno, pues Orbán, ya desde 2010, desde que alcanza el gobierno, pero desde 2019 sobre todo, se vuelve loco y traza un superplan, que es eso, desarrolla muchísimas políticas. Y me parece importante subrayarlo. En principio no tiene nada de malo. Y hemos conocido mujeres que estaban muy favorecidas y se sentían muy agradecidas por estas ayudas. Pero ¿qué pasa con las consecuencias que puede tener decidir separarte de tu pareja? Porque es eso. Orbán lo que quiere es que sean parejas casadas, blancas, de clase media alta. Todo lo que se excluya de ahí, en un país que no tiene inmigración desde 2015, porque cerró fronteras, no entra. Y en Hungría, por si nos lo preguntábamos, sí hay población romaní, que no es poca, y esa población no recibe ayudas. O sea, no. ¿Esto está explicitado en la...? No es así. No es tan simple. Pero, por ejemplo, no van a las comunidades en general. Sucede que están, pues eso, o sea, las mujeres romaníes tienen la triple revictimización, entonces no van a las comunidades a informar de esto. O sea, no están en el centro de las ciudades, no tienen el mismo acceso a todo, tienen trabajos más precarios, con lo cual sí necesitan que les cuenten. Pero nos decían, es que nadie nos cuenta nada, nosotros nos estamos enterando de estas ayudas casi que porque nos lo decís. O sea, no saben. Entonces, eso es importante, se aísla una parte de la población, solo la húngara blanca. Y luego, dentro de esa húngara blanca, si tú como mujer no estás a gusto ya con tu pareja, y efectivamente lo que estabas explicando, te quieres separar, corres riesgo. Aparte de porque tengas que pagar una deuda gigante, que antes no tenías que pagar. Hasta 150.000 pavos te pueden caer. Es una locura. Pues corres el riesgo de que tu maltratador, efectivamente, nos lo decía la presidenta de una asociación de mujeres, decía, se nos han dado cada vez más casos. O sea, no es algo menor. Lo que pasa es que el gobierno lo ignora deliberadamente, este tema. No hay registros, digamos, oficiales. Los registran las asociaciones, que son pocas, que trabajan en estos temas. Entonces, otra vez, mujeres fábricas de hijos. Elsa, has mencionado que no tenían estas comunidades romaníes constancia de este modelo de ayudas. ¿No ha sido uno de los puntos principales de apoyo de Orbán para
precisamente ese fomento de la natalidad? ¿O cómo se entera la gente de que esta ayuda existe? Porque es una ayuda privilegiada en el sentido del acceso. Es decir, muchas de estas comunidades no tienen todas acceso a un Internet estable o no tienen acceso a Internet. Entonces, Vale. algo tan básico como eso. O sea, las oficinas municipales están en las cabeceras de los municipios, en el ayuntamiento de un municipio. Esta comunidad que hablamos en el segundo episodio es un asentamiento. Ahí no hay nada municipal de nada, entonces nadie se va a acercar donde ellas a informarles si queréis, porque no quieren dárselas, porque no es el modelo de mujer húngara que quieren que procree niños, no quieren que esos sean los niños del futuro de Hungría. Hablas de un meeting, además, en Hungría, en el que hay mensajes de Make Europe Great Again. O sea, se están mirando en Trump, la afinidad ideológica es indiscutible, pero luego hay otros países que se miran en Hungría. Vox se mira en Hungría y, de hecho, tiene financiación directa de Hungría. Es indiscutiblemente el lugar desde el que se produce la ideología que está contaminando a toda Europa de supremacismo blanco, de antiderechos feministas y LGTBI. O sea, Vox, creo, y si queréis después profundizamos, no les hemos hecho tanto caso en España, bueno, por una situación política determinada, ni siquiera cuando Santiago Abascal se convierte el año pasado en presidente de Patriots for Europe, que es este partido político nuevo en el Parlamento Europeo, creado por Orbán. Como que todas esas cositas, bueno, son detalles que parece que van pasando. Parecen aislados, parecen cosas que están pasando de manera aislada, pero es que todo es parte de lo mismo. Que es Yo increíble. creo que eso es lo único en lo que me quiero esforzar en que la gente, sobre todo las mujeres y la población de la diversidad, nos convenzamos de que no son hechos aislados. Entonces, como no tiene la suficiente fuerza política en España, dice, bueno, pues me voy al amparo, al abrazo de mi mentor espiritual, que es Víctor Orbán, que tiene un gran mensaje que a mí me encanta y que creo que podemos estructurar a través de todas estas asociaciones que integran la Red Política por los Valores y seguir diseminando por todos lados. Spread the word, ¿no? En ese sentido, todavía no lo vamos viendo tan claramente. Vox dice cosas y solo queda en Vox dice cosas, pero es que forma parte de algo mucho mayor. Y ese mensaje mucho mayor a nivel europeo es el que los posibles votantes pueden comprar. Si tiene que ser a través de Vox, puede que sea a partir de Vox. Y lo podemos aceptar, aunque no nos encante el partido. Y para mí ese es el riesgo. A ver, justo estábamos mencionando antes, bueno, pues las declaraciones que ha tenido en relación, sobre todo, o sea, aparte de la familia, bueno, pues con las declaraciones de Abascal racistas, bueno, un poco también en copia a Trump. ¿Qué inversión está haciendo Trump en todas estas políticas, por ejemplo, pues pro familia, o el líder realmente de Europa ahora mismo, hoy por hoy es Orbán? Este Brian, claro, que mencionabas en el... Es que este personaje es importante y hay que volver igual. Perdón, que se me fue Brian Brown. Hago una conexión. Trump al final lo que hace es... sobre secundar todo un poco todo, sí, ¿no? Eso es lo más importante. Si es un líder espiritual, en el sentido de que es un líder político con la mayor influencia del mundo, pero nadie aspira a ese nivel en Europa. Lo que pasa que por eso se reflejan en Orbán. Y desde Estados Unidos, una figura clave es Brian Brown, porque él preside el Congreso Mundial de Familias, que la mayoría de la gente yo creo que no la conoce de nada, en Estados Unidos sí se conoce. Típico congreso de ultraconservador, tiene también unos 10 años, no tiene mucho tiempo, y lo que ha ido ha sido ir influyendo mucho, sobre todo en Europa, a toda esta red de la que hablamos de partidos, y él es un señor que se dedica a moverse, sobre todo a repetir el discurso de eso, de la familia, de los valores, del peligro de la ideología de género. Es todo... La clave de este señor es las consignas, están vinculadas unas asociaciones con otras. Probablemente es la figura más que nada como líder espiritual más importante para Europa. En términos europeos sí es Orbán, que dentro de lo que para mí ha sido un aprendizaje es que es increíble porque es un país muy pequeño. O sea, no sorprende tanto que un líder de una asociación estadounidense, aunque no conozcamos su nombre, sea una influencia. Pero este país, que hasta hace 2 segundos no era un país referente para nada,
es porque Estados Unidos lo está apoyando muy fuerte para que se convierta en ese faro. No, una cosa se cruza con la otra, claro. Claro, es que la cadena es Estados Unidos, Hungría el resto de Europa. Exacto. Y Italia está ahí también. Italia tiene una ultraderechista en el gobierno, tiene a Giorgia Meloni en el gobierno, y lo más peligroso que creo que ha pasado es que sus postulados, desde aquel discurso que dio en una reunión de Vox en Vista Alegre, en el que chillaba por la familia natural, contra la ideología de género, contra la islamización de Europa, que claro, parecía una fanática absoluta, ha ido rebajando el discurso y entonces su discurso pasa por sentido común, que eso es lo más peligroso de todo. Nuestra cultura viene de los griegos y los romanos, que eso ya es como de pelos de punta, y además que también lo han reproducido otros líderes como Abascal. Pues se está colando está colando en la normalidad. Y Arturo Pérez Reverte dice diciendo, efectivamente, si escuchas esto y ves racionalidad es porque la tiene, es porque es genial. Ah, bueno, claro. Sí, sentido común. Pero es lo que estaba comentando yo, creo, Elsa, al principio, que es cómo el dominio del relato no se consigue a través del grito, a través del a través de... O sea, hay un estudio del lenguaje perfectamente pautado. Normalidad. Claro, ha calado como normalidad. Totalmente. La siguiente parada del podcast es Italia. Y en Italia el centro del discurso es el aborto. La ley 194 que lleva en vigor desde los 70 y que Giorgia Meloni ha dicho que no va a tocar. Pero, o sea, esa ley tampoco protege explícitamente el aborto y deja muchísimo espacio a que las mujeres estén completamente a su suerte a la hora de abortar y en manos de objetores de conciencia y de un sistema sanitario que las va a rechazar, y de un montón de pequeñas asociaciones que no son estas grandes asociaciones de las que hablas, estos grandes foros, sino que son pequeñas asociaciones que las captan, convencen, dicen que van a proteger. Cuéntanos un poco de tu experiencia en Italia alrededor del aborto, que es el centro de este episodio, con lo que lucharon las feministas de los 70, fíjate, por esa ley. Es bastante espeluznante. Esa ha sido mi principal, diría, síntesis. Porque al final, lo contábamos en el episodio, ¿no? Podíamos habernos ido a Polonia o a Malta. Pero es que el caso italiano es la forma perfecta de cómo retorcer una ley. Oye, que tenemos ley contra el aborto, que no pasa nada, chicas, si queréis abortar. Pero bueno, que los médicos son objetores en Italia en un 60% de los casos y en algunas regiones hasta el 80%. Bueno, ¿qué se le va a hacer, Cari? Que mejor, por favor, eso lo dice la ley, espera una semana, piénsalo, ¿no? La famosa semana de reflexión es obligatoria. Y luego que con Meloni lo que está favoreciendo es estas asociaciones que decías, que lo que hacen es desincentivarte para que abortes. No es que te digan no abortes, es por eso digo lo del lenguaje, es más, vamos a pensarlo, estamos aquí para ayudarte, y eso Meloni le ha puesto muchísima atención, y esas asociaciones están recibiendo más financiación por parte del gobierno, y son asociaciones ultraconservadoras. Quiero decir, ha sido un pasito a pasito con la ley 194, que en principio, pues eso, pues tienes derecho al aborto, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Esto es muy interesante porque justo antes de arrancar el episodio estábamos teniendo una conversación en torno a lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, aquí en España, porque todo esto, claro, nos suena como aterrador, lejanísimo, y bueno, pues yo creo que tampoco es tan lejos de la realidad lo que ocurre en algunas comunidades autónomas de aquí, de nuestro país, en las que, bueno, pues es coincidente que llevan una gobernanza por parte del Partido Popular desde pues hace ya incluso varias décadas, y bueno, pues hablamos de que, por ejemplo, o sea, en la Comunidad de Madrid prácticas de abortos en hospitales públicos desde los años 80 hasta la actualidad había habido como 12 o 100, ¿sabes? O sea, el número era como completamente sin sentido. En comunidades autónomas como, o sea, en provincias como Ávila no se había practicado ningún aborto desde los años 80. Es una cosa como que tú dices, no, hombre, no. ¿Esto de qué es consecuencia? De que te tienes que ir a una clínica privada, evidentemente, con la normativa de amparo de una ley de aborto, pero claro, sin una garantía de que tú a lo mejor eso te lo puedas financiar, o de que
o lo que sea, ¿no? O incluso, pues evidentemente, teniendo que desplazarte a otra comunidad autónoma sin poder practicar algo a lo que tú tienes derecho si quieres hacerlo. Claro. Que no se trata como un procedimiento sanitario normal, no, porque ningún procedimiento sanitario... No es quitarte la cera del oído. Y en ningún procedimiento sanitario te hacen estar una semana como si fueras una cría pequeña pensando, con lo que implica eso para una gestación. Hablas además de la experiencia de una mujer italiana que fue espeluznante, porque la tienen en una sala de espera, o sea, que la maltratan de manera muy clara y evidente, la dejan pasar dolor, no le dan analgésicos, la tienen en una sala de espera, la hacen atravesar todo el hospital, y lo más grave de todo es que, pudiendo abortar con una pastilla, la obligan a pasar por un procedimiento quirúrgico. ¿Hay espacio en Italia para ir con toda la fuerza de la ley contra un trato así? Honestamente no estoy segura, pero diría que no, porque si no, no sucedería. Si no, esta chica no habría tomado el camino que tomó, que fue, ella es música tal, y decidió contarlo en redes y se hizo viral. Si de verdad hubiera espacio para ser atendida y que la respondieran la justicia, pues digo yo que lo habría utilizado. A mí lo que más me impactó del relato de Linda fue lo que le dijo el médico al final de todo el proceso, que le dio una palmadita en la espalda y le dijo, bueno, pues a ver si así no se repite. Claro, es que es disciplinante. O sea, es que todo esto es disciplina. La propaganda de la familia correcta, el punitivismo con comportamientos que se salgan fuera de esto. Es disciplinante. O sea, lo que tratan es de meterte en vereda. Y es interesante que en el centro absoluto, que creo que es de lo que estamos circunvalando todo el rato, en el centro absoluto del viraje hacia la ultraderecha en Europa y Estados Unidos está el cuerpo de la mujer. O sea, el campo de batalla somos nosotras. Elsa, ¿qué paralelismos, aparte del que estamos mencionando del aborto, pero en qué empieza a correr peligro ciertos derechos en relación al cuerpo de la mujer o de las familias de lo que estamos hablando aquí en España? O sea, ¿qué cosas están calando o que tú detectes también como periodista que, bueno, pues a través no solamente de este tipo de convenciones o de ocupación de espacios se pueden producir, pues, bueno, pues un avance en el que de pronto ya se instale con completa normalidad en la sociedad este tipo de cosas? A mí me preocupa sobre todo la idea de retroceso, porque claro, las compañeras me decían en todo momento, es que España sois el país más progresista de Europa. O sea, lo afirmaban así, que a mí me daba como cierto pudor, porque digo, bueno, a ver, yo le veo las costuras a la política española igual que vosotras. Y pensándolo, pues eso, en el cuarto episodio que hablamos más de ideología de género y usamos el caso de la ley trans en España, que la verdad es que yo sufrí bastante, honestamente, porque me parecía que daba un reflejo de la sociedad bastante feo, no solo de la extrema derecha. Derechos ganados como ese tipo de ley, que no solo alrededor de las personas trans, pero que sí es una ley definitivamente pionera, al menos en Europa, a mí me preocupa, por ejemplo. De momento no pienso en la ley del aborto, aunque bueno, es que no sabemos qué pase. No me gusta mucho hacer de gurú, no sé qué va a pasar en cuanto a qué leyes podrían tocar, pero por derogar, pues es casi todas las que han significado avances progresistas en la diversidad, matrimonio igualitario, ley trans, o sea, todas las que han sonado particularmente polémicas. Y a mí esa sobre todo, la ley trans, es la que más me duele, me da miedo, me preocupa, porque sí fue un horror de 2 años de travesía por el desierto para un montón de personas que lo sufrieron, y que se lograra aprobar fue un éxito. Y ha sido una obsesión de Vox este tema, una obsesión absoluta. Y hay mucha gente que en principio no vota a Vox que se ha convencido de que es verdad y que es un peligro. Entonces, ojo. A mí eso me preocuparía. Es parte de sus promesas, además. O sea, ellos lo que están prometiendo es esto, acabar con la ideología de género, y en los lugares donde están gobernando o co-gobernando y tienen un mínimo de poder, lo que están haciendo es arrasar con educación sexual, con talleres en coles y charlas LGTBI, con protección a las mujeres maltratadas, contra la violencia de género, intentando parar la ley que ampara a las personas LGTBI contra las terapias de conversión. O sea, es lo que prometen. O sea, esto está en el centro de su programa político. En el cuarto episodio del que hablas de la ideología de género. ¿De dónde sale? Ahora ya hemos normalizado la ideología de género, más bien la ha normalizado
los sectores más conservadores como una amenaza, ¿no? Como una amenaza a la familia correcta, como una amenaza a la infancia y como una amenaza al funcionamiento normal y normado de la sociedad. Pero ¿de dónde sale la ideología de género? No ha estado aquí siempre esta expresión. No, esto sale de la cabeza pensante de un teólogo llamado Michael Schoyans, que es belga, que era belga, ya murió, al que el Vaticano le pide, por ahí de mediados de los 90, Michelle, por favor, escríbenos un libro, que este tema nos tiene muy asustados. Acababa de ser la Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín. Apenas estaba implantando en los discursos, en los documentos oficiales, la palabra género. O sea, yo en aquel momento, desde luego, no me acuerdo de nada. Pero el Vaticano estaba obsesionado. Bueno, sí. O sea, de hecho lo comentó, ¿no? O sea, dejó una nota al pie en el documento final de ese evento. Entonces piden este libro y básicamente el libro se llama El Evangelio frente al desorden mundial. Porque claro, era un desorden donde nos estábamos Es viendo. Ratzinger en este momento el que está en la... En el 95 estaba en una institución del Vaticano, que es básicamente la que decide las palabras importantes. Las palabras importantes que le preocupan al Vaticano. Y en ese libro lo que hace Schoyans es inventarse el concepto de ideología de género, que dice, es más peligroso que el comunismo. Esto va a acabar con la humanidad antes de que acabe el siglo XXI. Que podía parecer una locura en ese momento, pero oye... Luego la han recuperado y estamos a día de hoy todavía con eso lidiando. Sí. ¿Qué papel, además de este, ha jugado el Vaticano en todos los conceptos que estamos tratando? Defensa de la familia, odio hacia las mujeres, o sea, que aprovechando que estamos tratando el tema del Vaticano. Bueno, a mí lo que más me ha sorprendido, porque todos estos temas puedes decir, bueno, más o menos me lo imagino, que lo de la ideología de género yo no lo sabía. Más bien a mí me interesa como el papel que ha jugado de mover la cintura según le conveniese alrededor del tema de la inmigración. Porque en principio los inmigrantes, la Iglesia los ve como personas que vienen a hacer el bien, que vienen a hacer su trabajo, pero no pelea, no discute con fuerza el discurso racista y xenófobo. Y ante ese silencio es donde yo más me remuevo, porque crean conceptos. Ratzinger en su momento fue muy beligerante con todo el tema del discurso de género, pero a la población inmigrante se le ve desde un lugar como a la que hay que cuidar, una visión muy paternalista, pero no pueden tener el mismo tipo de derechos. O sea, y eso se traduce en que si Vox dice lo que decía de los 8 millones de inmigrantes que hay que deportar, no hay pronunciación ni sobre Vox ni sobre ningún partido político de extrema derecha de Europa, lo cual a mí me parece grave. O sea, acaban de nombrar un nuevo líder del Vaticano, que decir, es el momento de pronunciarse sobre todas estas cosas. Te lo digo porque también sobre el racismo hablamos en el 5º episodio y es algo que reflexionándolo me choca mucho, el silencio. ¿Qué tiene que ver la teoría del gran reemplazo? Esa teoría que dice que la población blanca europea está siendo reemplazada por los migrantes y que además hay un complot detrás de esto, que somos las feministas blancas las que tratamos de que las mujeres no tengan hijos y que sean sustituidas por... Sí, que lo woke está sustituyendo a las familias. Que haya una crisis demográfica de personas blancas y haya un reemplazo y entonces Europa vaya a ser musulmana, ¿no? O negra, o mestiza, o... ¿Sabes? Que tiene que ver... Porque claro, esto es sorprendente cuando ves... Aquí sí que ves cuando juntas teoría del gran reemplazo y... propaganda por la familia correcta, ves que todo es absolutamente lo mismo, ¿no? Que encaja lo que está haciendo Trump en Estados Unidos con las deportaciones y lo que promete Vox con las deportaciones y su ofensiva contra el aborto y contra los derechos de las personas LGTBI. Entonces, ¿qué proponen aquí? ¿Es una familia no blanca una familia no correcta también para ellos? La respuesta corta es sí. Es que es verdad.
A mí lo que también más me ha chocado pensándolo, hablando con Shaima Bujarsa, que participa en el episodio 5... la queremos mucho a Shaima, aquí la mencionamos mucho. Ella decía, ¿no? Dice, es que esto, ojo, Vox y todos estos partidos agarran esa teoría del gran reemplazo porque no vaya a ser que nos eliminen a la raza blanca de la faz de la Tierra, lo cual es una ridiculez. Pero cala el mensaje por algo mucho más ulterior, mucho más básico del ser humano, del español promedio, que es nuestro propio racismo que estaba antes de Vox. Y por eso cala. Y por eso, aunque seas consciente o inconsciente, y aunque digas, yo esto del gran reemplazo no me lo creo, tampoco vamos a exagerar, no me preocupa que venga población inmigrante o que haya población racializada en España. No te preocupa, ¿estás seguro de darle una vuelta, darle una pensada? Elsa, ¿qué vínculo hay entonces entre los discursos contra el aborto y contra el racismo? Es que eso es para mí el gran hallazgo o uno de los grandes hallazgos de la serie. O sea, claro, dicen, si las mujeres blancas abortan, eso significa que los planes de natalidad, de planificación familiar están funcionando y, como decía Nerea, el feminismo feminazi ha ganado y entonces ya no queréis tener hijos. Ojo, las mujeres en España llevamos sin tener tantos hijos desde 3 décadas, pero vale. Entonces, si abortamos, las que tienen hijos son las mujeres racializadas, aun y cuando en España la población inmigrante creo que responde a un 9% de la población. Esto siguiendo su lógica, no comprándola. Dices... es una lógica tremendamente perversa. Sobre todo porque mencionabas antes lo de los orígenes de Europa y de España, de Grecia, no sé Roma, qué. sí. Es una fantasía, es una fantasía es histórica. irreal. Vamos a hacer un bloqueo absoluto de algo que nos cuentan en el colegio, un poco por encimita, ¿no? Pero que nos cuentan de 800 años al Andalus, tal, vamos a decir, esto no pasó y se acabó. Y total, las nuevas generaciones que están un poco más apeladas por nuestro discurso, no se lo saben, así que les convencemos de que corren peligro ellos, blanquitos. No sé, a mí toda esta parte es la parte que más me ha movido, porque tengo cierta obsesión con el racismo y porque creo que nos interpela de una manera mucho más allá de Vox, si queremos, claro. Sí, porque bueno, es algo muy atávico que es a lo que están apelando, ¿no? Es un miedo muy atávico. Lo están confundiendo con delincuencia y eso está funcionando. Igual que están confundiendo al colectivo LGTBI con amenaza a la familia y eso también está funcionando. O sea, están conectando con miedos emocionales de gran parte de la población que no tiene por qué ser de ultraderecha y además les están prometiendo el regreso a una España que nunca existió. Esa España blanca nuclear, católica y heterosexual eterna no existió. No hubo reconquista, amor, fue conquista. No hubo reconquista. Cariño, esa palabra, la verdad, qué rara, francamente. Eso es un éxito, lo de la reconquista, que parece que viene desde el siglo XIX, que estuve preguntando hace poco, que yo no me lo sabía, me gusta que lo hayas subrayado porque también me obsesiona. Digo que el éxito del lenguaje que se queda, de las consignas simples, viene por lo menos del siglo XIX con la Reconquista. Hay una obsesión con que nos creamos un país blanco. Pues un nada, país ario, sí. Nosotros encima, es como claro. Un país ario. Tú te has visto la melena esa que tiene rizada, espesa, hija de mi vida. Tú te has mirado al espejo, cariño. Bueno, pues los pelos de punta. La verdad es que nos ha encantado tenerte, Elsa, y nos ha conmovido muchísimo el podcast. Enhorabuena de verdad por el trabajo de investigación tan amplio, tan extenso y sobre todo linkando todas estas cuestiones porque la verdad que aprendemos muchísimo. Cuando vino también Miquel, por ejemplo, hablando del Yunque, en el que dices, a ver, esto parece así una secta inocua, una tontería, y bueno, te empiezas aquí a tirar como del hilo de los opus y de todo, y tú dices, pero cariño, si es que está en todas partes, o sea, es que es el IBEX 35. Entonces, una maravilla, es muy útil de verdad, sobre todo, insisto, en los tiempos que corren y en los que, claro, pues parecen como todo tonterías. Déjale, son 4 chavales. Bueno, ya empiezan a ser 4.000 y esperemos que no sean 4 millones, porque claro, y están muy bien financiados y muy bien en una cosa organizados. Muy hostil, desde luego que sí. No obstante, La familia correcta, WePod, un proyecto internacional de 6 episodios que hay que darle mínimo 2 vueltas. Yo voy por la segunda, en el gimnasio, sudando. Voy por la segunda vuelta, otra vez el segundo capítulo, porque
hay que estar atentita, ¿eh? Hay que estar atentita. No obstante, me ha dejado con una sonrisa que nos perciban a España como... Yo también lo había escuchado, o sea, que nos perciban como un bastión de progreso y de, sobre todo, de feminismo tan potente. Así que bueno, pues Elsa, muchísimas gracias. Felicidades, Elsa. Felicidades, increíble a ti y a tus compañeras italianas y de todas partes, de verdad. Y a todas las gentes que nos acompañan, pues otra semanita más, la Bea, la Jesús, la Nicolai, la Sara y la Paula, pues se les manda siempre besos porque hacen esto posible. Y a ti, mejorcita, pues que estás mirando, también te están robando, como dice el lema. Besito. Adiós. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.